sobre la etapa del cultivo, sobre todo la etapa de la fruta. Y en esa etapa de la fruta había que hacer algunas aplicaciones cuando está en brote del nitrógeno. Hablamos de eso, que cuando después de cosecha, de aplicar el, el, el cobre pentahidratado, entonces vamos a a, todas. al nitrógeno para garantizar que el follaje de la planta crezca y tener flor. Ya pasamos la etapa de la flor, tenemos fruta de 30 gramos aproximadamente. ¿Cuál es la recomendación de aplicación en esa etapa cuando tenemos fruta de 30 gramos? Ah, Para recapitular, hicimos el aporte del 50%, un golpe de nitrógeno al inicio, para que la planta salga del estrés de la campaña, para que la planta tenga las reservas para el crecimiento rápido que tienen 100 días de brote, ¿no? Y para que el fruto pueda lograr prender, para que todo eso lo va a generar con todo ese aporte de nitrógeno que se ha desarrollado. Luego tenemos que venir trabajando ya con los demás aportes, calcio, el magnesio, todos los microelementos, porque hemos hablado primero de los mayores, ahora tenemos que aportar menores. Tenemos que ver que vamos a tener flores y frutos de distintos tamaños, porque la floración viene escalonada. Entonces, cuando ya tenemos ese nivel, tenemos que coger o combinar los fertilizantes para que le sirva a la primera flor y no le afecte a la última flor, no la tumbe. Entonces, con dosis medianas de nitrógeno y subidas un poco más en potasio, ¿no? Correcto, entiendo. Porque ya la actividad principal de la planta no es eh, cuajar, va a cuajar Es mantener, llenar exactamente, y seguir, va a cuajar seguir amarrando en un fruta. sentido menor, algo de cuaje de algunas flores atrasadas, pero ya va a tener como actividad principal Estar enfocada el en el crecimiento crecimiento de la fruta. de la fruta. Pero no descuidar los microelementos que son los principales para que la última flor cuaje y llegue a fructificar. Porque esos microelementos fueron gastados al inicio. Hay que reponerle ese boro, zinc, ese magnesio, para que estas últimas flores sean viables y también tengas esa producción, porque no podemos despreciar esa última flor, que más o menos es un 30% de la producción, Sí. ¿no? Entonces no es despreciable. Y tiene que venirte balanceada la fertilización. No olvidarte, ya Que metí una el no nitrógeno. afecte, que no correcto. afecte la Así fruta, es. pero tampoco la floración que viene Y detrás. que no se te quede chica. Entonces vamos a aplicar por el suelo sulfato de potasio. Sulfato de potasio. Ok. Correcto. Entonces al mes, Al mes, esa fruta ya debe haber ganado por lo menos 30 gramos por pieza. Ustedes tienen que empezar a medir el diámetro ecuatorial de la fruta con un vernier y ver ustedes el crecimiento, y anotarlo, ir monitorearlo. anotándolo, marcar la planta, ponerle una Los tres, cinta así. a la fruta, o sea, una cinta como una cinta scotch o una cinta de color que tú puedas marcar esa fruta que estás evaluando. Entonces, ahí le puedes poner 1, 2, 3, los número de frutas que tú evalúes, porque tienes que volver a evaluar la misma fruta, ¿entiendes? Para Y ver qué tal el crecimiento para que ha ver, pasado. ajá, entonces para ver cómo va creciendo y el crecimiento del diámetro tiene relación al peso. Entonces, con esto va, al menos aquí en Perú, cada 10 días estamos ganando 30 gramos, 25 gramos, 18 gramos, dependiendo de la zona, dependiendo de las condiciones de fertilización y todo eso. Y de eso usted va a depender o va a calcular, va a estimar cuál va a ser el calibre que va a tener, en qué fechas más o menos probables de cosecha. Sí, ok. Entonces al mes habíamos hablado para documentar, Esteban, que vamos a aplicar entonces nitrato. Nitrato de Ya potasio no es sulfato, es nitrato ahora. de manera foliar, porque la fruta primero usted ya la está sacando. Sí, entonces ese nitrato es después de sacar la primera Correcto, cosecha. correcto. Para homogenizar lo que viene atrás. Ok. Porque necesita un shock nuevamente para agarrar el impulso. La planta ya empieza como que a Esa disminuir. aplicación puede ser selectiva porque hay plantas que florecen homogéneas y cuando dan la cosecha es una sola cosecha. Claro.
Pero yo le echaría todo igual, porque Ok. esa planta Se necesita prepara. recuperarse, Perfecto. necesita acumular reservas para la siguiente campaña. Perfecto. Acuérdate que la fertilización que haces ahora no es para esta campaña, es para la siguiente. Lo que Sí, usted está porque ya está cosechando ahora terminando la es, cosecha. así es. Ya ese alimento ya fue lo que Sirve ella para cogió. fortalecer para Así la es. floración. Bueno, parece, vamos a continuar el recorrido, señores. Estamos aquí en el Huacho, Perú. Esteban, Adrián, Nicolás, Ori, que les ha dado un trato excepcional, les ha enriquecido con su conocimiento para llevar todas estas experiencias ya y aplicarlas en los campos de República Dominicana, sobre todo una manera de darle apoyo a los productores, esos productores dominicanos que necesitan iniciativas que lo ayuden a fortalecer su producción. Si mi papá estuviera aquí en Perú ahora, rompería ese aguacate A ver. y se lo comería. Mire, lo que yo les quería mostrar aquí, lo importante que tiene que ser la humedad. Si ustedes se dan cuenta, todos los lugares por donde pasa, donde están los canales de los hoyos de la paisa, están húmedos. Lo que se busca aquí es que siempre esté húmedo hasta el inicio del nuevo riego. ¿Por qué? Aún así, siendo el suelo arenoso aquí, si esto se seca, las raíces son tan frágiles que empiezan a morir. Le metemos un estrés, es como que la activas con el agua y se desactiva con la falta del agua. Y si tú estás en esa activa y desactiva, La planta, desincronizas a la planta y la planta se descontrola y empieza a acelerar maduración o empieza a botar fruta. o No se, es constante, no es o, lineal. o se dedica a sobrevivir y O se olvida dedica el tema de la fruta. así es. Entonces es muy importante eso y eso te ayuda. Tú puedes ver aquí, el calibre es casi homogéneo todo. Y esto aquí es como decía Nico hace un momento, aquí es para cosechar toda la fruta de una sola. Sí. Ujú. Entonces, Sí, es muy importante el manejo del agua o crear condiciones. Si te llueve, evitar que se vaya el agua, se escurra. Entonces, ver mecanismos, colocar tampones, bloques, piedra, lo que sea, para Para que el agua retener se un poco ahí. retenga un poco y te dure un poco más, porque tú no sabes cuándo te va a volver a llover allá. Entonces, de Allá cierta... nosotros tenemos, allá le llamamos meseta, le hacemos un muro de la parte de abajo para que retenga un poco la humedad. República Dominicana. Ajá. Entonces, ver la forma que no tenga una humedad estagnante, que pudra las raíces, pero que tenga una humedad que le permita seguir el ciclo de nutrición para que la planta siga traslocando nutrientes y convierta sus nutrientes en carbohidratos, que es la fruta. Eso es muy importante. Y revisar siempre las raíces. Y si vemos que hay poca cantidad de raíces, pues hacer aplicaciones basadas en silicio, en magnesio, en zinc, en fósforo, que generen nuevas Nuevas raíces. raíces. Que el secreto aquí está que tengamos raíces siempre. Acuérdate que la planta de aguacate no tiene raíces adventicias, se alimenta por la punta de la raíz, lo que se llama cofia. Entonces, si no tenemos renovación de raíces, ese Entonces no hay ciclo cómo no alimentarse. hay cómo tener calibre. Vas a tener problemas de calibre chico. Por eso es muy importante La humedad. tener este tipo de humedad. Entonces ustedes conocen mucho mejor que yo sus condiciones y ya tienen experiencia manejándolo, ¿no? Entonces, lo que les trato de dar es algunos tips para que acondicionen su suelo a, a, a que tenga una humedad homogénea, distribuida, ¿no? correcto.